muchas gracias a todos los asistentes, los que os habéis Ya no escucho inscrito. nada, tío. Sois alrededor Vale. de 70. Eh, Así que, bueno, mi nombre es Joan Mangas, soy fisioterapeuta especializado en rehabilitación vestibular y hoy pues tengo el placer de estar acompañado de dos grandes referentes en fisioterapia vestibular y rehabilitación de trastornos del equilibrio como Sergi Lucas y Javier Fernández. Eh, Sergi Lucas es fisioterapeuta, especialista en rehabilitación vestibular, también es osteópata y se ha formado pues, en Francia y en Estados Unidos. Ha sido de los primeros formadores en España, rehabilitadores vestibulares. Y bueno, es un auténtico placer poder contar con él otro año. Es también docente en el máster que realizamos en EUSES, que este próximo año pues, va a empezar la cuarta edición. Y Javier, que a ver si conseguimos solucionar los problemas técnicos. Él también es fisioterapeuta, es un gran especialista en rehabilitación vestibular. Eh, También es docente del máster, luego nos hablará un poco de todo esto. Y, y nada, hemos pensado este webinar pues para hablar de una de las especialidades también de Sergi Lucas, que realmente veréis que los que no lo conozcáis, pues es un gran experto en el abordaje del vértigo posicional paroxístico benigno, una de las causas más frecuentes de vértigo en el mundo. Y de hecho en el máster él es profesor de toda esta parte y hace un abordaje muy específico tanto de los casos típicos como atípicos. Así que nada, voy a dar paso a Sergi Lucas. Sergi, muchas gracias. Él os va a hablar, como sabéis, pues de una maniobra pues bastante reciente, muy interesante, también pues útil en nuestra práctica clínica. Y nada, Sergi, cuando quieras, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Gracias, Joan, por la presentación. Es un placer estar aquí con vosotros y bueno, os agradezco el tiempo que perdéis, entre comillas, para estar aquí con nosotros. Creo que es interesante a nivel de fisio poder escuchar siempre a profesionales que se dedican en clínica de una forma exhaustiva con el tema del vértigo. Y bueno, hoy vamos a presentar, voy a compartir pantalla si me permitís, a ver si se ve bien. Mm. ¿La veis ahí en pantalla completa? Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, un poco era lo que os ha comentado Joan, hablar sobre el vértigo de posición, que es la parte del máster que a mí me corresponde en este máster de USAS. Y bueno, explicar que yo creo que la gran mayoría de los que estáis aquí en este webinar probablemente habréis oído hablar del vértigo de posición, del VPPB. Es el vértigo posicional paroxístico benigno. Tengo que decir que cuando yo o Javier iniciamos esto hace unos años, hace 15 años aproximadamente, había muy pocos fisios que supieran que era un vértigo de posición o de qué se trataba o cómo se comportaba, ¿no? Ahora, afortunadamente, en la actualidad, yo creo que todos o la gran mayoría hemos oído hablar del vértigo de posición, ¿no? Del VPPB. El VPPB es la primera causa de vértigo que afecta a la población mundial, al menos que tengamos evidencia hasta este momento, y es verdad que es lo que más vemos en consulta, realmente. El VPPB es la primera causa de consulta al médico otorrino, al médico de familia o al fisio, claramente, con diferencia, ¿de acuerdo? También yo que veo muchos médicos de posición durante la semana, también detecto que hay muchos fisios cada vez más que saben tratar un vértigo de posición y, y en ese sentido veo que todo el mundo sabe lo que es el vértigo de posición del canal posterior, casi todo el mundo sabe lo que es la maniobra de Dix-Hallpike y casi todo el mundo conoce la maniobra de Epley. Pero es cierto que bueno, hay muchas formas diferentes, muchos rasgos del vértigo de posición que no son del canal posterior, que no se resuelven con la maniobra de play. Digo esto porque hoy justamente me he encontrado con un paciente que venía de hacerse varias maniobras con varias personas y le habían hecho varias maniobras de play, pero bueno, no solo hay vértigos de posición del canal posterior, sino que también los hay de otros canales. Y si hacemos una maniobra que no es específica
para el problema que tenemos, pues con mucha probabilidad no lo vamos a solucionar. Y es ahí un poco donde queremos, de lo que queríamos hablar hoy aquí en esta charla. Fijaos en esta slide, como veis, la fisioterapia, las maniobras de reposicionamiento, tienen un 80 o un 90% de éxito sobre el vértigo de posición. Es una tasa de éxito altísima. Nada de lo que yo hago en mi vida profesional tiene el éxito que tiene las maniobras de reposicionamiento. Dicho esto, tienen que ser maniobras específicas, bien dirigidas y con una indicación correcta para que sea exitoso, claramente. ¿De acuerdo? Em, Respecto al vértigo de posición, es verdad que a veces algunos se resuelven de forma espontánea, solos, sin hacer nada. Y es este tip que veis aquí, que uno de cada tres, el 33% de los vértigos posicionales se resuelven espontáneamente. Y esto sucede por varios motivos. Uno de los motivos es que, bueno, el paciente haga un movimiento que resulte ser un movimiento terapéutico y que resuelva el vértigo posicional, ¿vale? Que como sabéis es un vértigo totalmente mecánico, es un vértigo que se resuelve por unas maniobras de reposicionamiento y bueno, se puede dar la circunstancia de que el paciente en casa, en la cama, en el suelo, haciendo un ejercicio, haga un movimiento y se resuelva ese vértigo posicional. También otra de las posibilidades que se barajan es que a veces, si hay poco contenido de otolitos dentro del vértigo, dentro del canal afectado, una parte de esos otolitos, esas toconias, esos cristales de carbonato cálcico, se pueden disolver dentro del líquido endolinfático. Esa es otra de las teorías plausibles que hay al respecto de las recuperaciones espontáneas. Y bueno, es verdad que a veces nos llegan los pacientes a la consulta y bueno, ayer tenían vértigo y hoy ya no lo tienen, se ha resuelto. Esto puede pasar. También, como veis, una opción terapéutica es la cirugía. En vértigos persistentes e intratables, yo os tengo que decir que no lo he visto nunca en 15 años. No he visto nunca que a un paciente le hayan tenido que hacer una cirugía de ablación del canal para poder resolverlo, con lo cual pienso que o hay muy pocas estrategias de este tipo, o bien lo hacemos bastante bien y somos capaces de resolverlos antes de llegar a este punto. Y otra cosa que sí que me gustaría resaltar al respecto del vértigo posicional es que la medicación no es una opción. La medicación, todas las medicaciones que existen en la actualidad y que se dan muy habitualmente y que todos los pacientes que llegan a nuestra consulta, o la gran mayoría de pacientes que llegan a nuestra consulta han tomado, son medicaciones que no solucionan el vértigo de posición. Las medicaciones suelen ser supresores vestibulares, suelen ser vasodilatadores, suelen ser medicaciones que tienen un ligero efecto sobre el síntoma del paciente, pero que en lo mecánico, en lo clínico, realmente no resuelven el problema, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante siempre dar esta información al paciente, también incluso a los médicos de familia, que sepan que esas medicaciones no llegan a ningún sitio en el caso de un vértigo de posición. Hablamos de vértigo de posición, no hablamos de otros tipos de vértigos o de otro tipo de mareos, sino el vértigo posicional realmente no es una opción terapéutica. De hecho, hoy en día es algo que se desaconseja en general, ¿de acuerdo? Em, Quiero volver un poco a esta tasa de éxito que hablábamos de fisioterapia del 80-90%, y es que hay un porcentaje de pacientes que, como hemos dicho, no se resuelve el problema o no somos capaces de resolverlo eh, con las técnicas que tenemos tradicionales y que nos han enseñado siempre a nivel académico. Em, Nos encontramos en clínica muchas veces, y a mí me está pasando últimamente mucho, que hay pacientes que son altamente sensibles al vómito. Sabéis que el vértigo de posición, cuando el paciente se tumba en su cama o se gira o hace un movimiento brusco de la cabeza en un sentido de flexión o extensión máxima, esto dispara un mecanismo excitatorio ocular que genera náusea y un malestar muy importante, incluso síndrome vagal a estos pacientes. Pues bien, hay algunos pacientes que esto lo toleran perfectamente, lo toleran muy bien,
pero hay otro tipo de pacientes que no son capaces de tolerar esta sintomatología porque son altamente sensibles al vómito, por ejemplo, y no puedes tumbarlos en la camilla. No se pueden tumbar porque vomitan directamente y es imposible hacer una maniobra. También nos encontramos con pacientes que tienen un miedo extremo a tumbarse porque han padecido vértigo de posición, lo han pasado muy mal en casa porque han estado solos, etcétera, y cuando llegan a la consulta no quieren que volvamos a reproducirles aquello que les hizo estar tan mal. También hay pacientes hipocondríacos, pacientes con síndromes de ansiedad, eh, y obviamente encontramos en pacientes con vértigo de posición, gente mayor o gente que está acabada de operar, que tiene una movilidad reducida. No se puede mover bien, no se puede girar bien en la cama, en la camilla, no puede girar bien el cuello, que es lo que a veces necesitamos para poder hacer una maniobra de resolución de un vértigo de posición. Y esto, bueno, pues nos genera un reto mayor de cómo poder ayudar a este tipo de personas, las cuales no pueden realmente seguir las instrucciones que les vamos a pedir para poder resolver el vértigo de posición. Bueno, yo os voy a presentar un caso clínico y al respecto de este tipo de pacientes altamente sensibles, lo que yo utilizo en clínica habitualmente es una estrategia de mínimo estímulo. En inglés es Minimum Stimulus Strategy, MSS, y consiste en intentar diagnosticar y tratar al paciente reproduciéndole el menor síntoma posible. Es decir, si el paciente en condiciones normales lo estiramos y se pone pálido, genera un síndrome vagal o le genera vómito porque su vértigo es muy, muy grande, muy importante, muy, muy agudo, tenemos que buscar la manera de poder tanto diagnosticar al paciente como tratarlo de una forma menos agresiva o menos sintomática, que va a ser la única forma que nos va a permitir poder abordar a ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nosotros en la formación, en el máster, eh, entraremos en profundidad en cómo se puede realizar esto. Ahora os voy a dar os voy a mostrar un caso clínico, es un tip, es una ayuda para que si alguna vez os encontráis con algún caso de este tipo lo podáis abordar de esta forma, pero en el máster lo vamos a ver en profundidad. Esta estrategia de mínimo estímulo la vamos a utilizar tanto como diagnóstico como terapia, ¿de acuerdo? Como tratamiento. Fijaos en esta diapo, porque es muy importante cuando nosotros hacemos una maniobra de reposicionamiento o liberatoria para vértigo de posición, es crucial, es muy importante que seamos capaces de entender el nistagmo, es decir, el movimiento ocular que estamos viendo en cada maniobra o en cada movimiento que hacemos el paciente. La interpretación de este movimiento es clave y es crucial para poder entender qué tipo de vértigo es, qué forma es y qué maniobra realizar y entender si la maniobra que estamos haciendo va en el buen sentido o no va. ¿Vale? Y esto le llamamos nistagmo-based approach, es decir, el enfoque basado en el nistagmo, en el movimiento ocular. Y esto quiere decir que en función de la importancia del nistagmo, de la rapidez del nistagmo, de la latencia, es decir, el tiempo que tarda en aparecer, nosotros nos vamos a adaptar. Vamos a adaptar nuestra maniobra, vamos a adaptar nuestra terapéutica a ese comportamiento del nistagmo, porque ese comportamiento del nistagmo, el hecho de que el nistagmo sea más rápido o más lento, nos va a hablar de cómo el material otolítico, esos cristales de carbonato cálcico que sabemos que están dentro del oído interno, ese nistagmo nos va a hablar de cómo se mueven dentro del el canal estos otolitos. Y a partir de ahí nosotros vamos a decidir si realizamos el siguiente movimiento terapéutico o nos esperamos o no, o abortamos la misión, como vais a ver aquí en el siguiente vídeo que os voy a poner. Fijaos, yo os voy a proponer una maniobra de diagnóstico basada en Minimum Stimulus Strategy que hemos comentado, en el enfoque de estímulo mínimo, que se hace en sedestación. Se hace con el paciente en sedestación y aquí, en esta diapositiva, veis a un paciente que supuestamente tiene una lesión o un vértigo de posición del canal lateral derecho
lo veis en el icono A, ahí ese paciente tiene unos otolitos, unas otoconias colocadas en la parte posterior de ese canal lateral derecho. Pues bueno, supongamos que este paciente es un paciente muy sintomático, es un paciente que no quiere tumbarse por los motivos que sean, bien porque vomita o bien porque no se quiere tumbar. Y nosotros vamos a intentar reproducir un síntoma mínimo para conseguir eh, identificar qué forma tiene ese vértigo de posición. En este caso, presentamos la maniobra para un canal lateral derecho de tipo geotrópico. Geotrópico quiere decir que cuando movemos la cabeza lateralmente en la maniobra, el nistagmo siempre va a batir al suelo, siempre va a ser, siempre va a ir hacia el suelo, ¿de acuerdo? Fijaos, en la imagen B, nosotros vamos a colocar al paciente en flexión de cabeza, en máxima flexión de cabeza, y en esa máxima flexión de cabeza, si os fijáis, esas otoconias que estaban en la parte posterior, en la foto A, en la foto B, esas otoconias empiezan a derivar hacia la parte anterior del canal lateral derecho, provocando una excitación. Y esa excitación nos va a generar un nistagmo de tipo derecho, ¿de acuerdo? Ese nistagmo de tipo derecho nos va a indicar el lado lesional. En el caso del Minimum Stimulus Strategy, en la flexión de cabeza, el nistagmo que veamos, la dirección del nistagmo que veamos, nos va a indicar qué canal, o sea, qué lado, perdón, no qué canal, sino qué lado es el lesionado. En este caso, observamos un nistagmo lateral, horizontal, hacia el lado afecto. Recordad que en el vértigo de posición, el nistagmo, la forma del nistagmo, también nos va a identificar en qué canal está el problema. En este caso, que estamos hablando de un canal lateral sí, o de un canal horizontal, como se nombraba antiguamente, siempre vamos a ver un nistagmo horizontal, sea en un sentido o en otro. Nunca vamos a ver un nistagmo diferente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en flexión de cabeza, la imagen B, nistagmo derecho en la flexión. Si extendemos la cabeza del paciente, vamos a ver que esas otoconias, en lugar de mantenerse delante como lo hacían en el punto B, van a ir hacia atrás, hacia la parte posterior. Y ese movimiento hacia la parte posterior nos va a generar un nistagmo lateral izquierdo, un nistagmo inhibitorio de ese canal en sentido opuesto. ¿De acuerdo? Esto nos indica, este nistagmo de extensión nos va a indicar el lado sano del paciente. Si os fijáis, el nistagmo, como se ve en la imagen, va a batir a la izquierda, por lo tanto, el canal sano, en este caso, es el izquierdo. Para seguir con la maniobra, ahora tenemos que comprobar realmente, para el canal lateral geotrópico, si se cumple que cuando inclinamos la cabeza lateralmente, al lado derecho y al lado izquierdo, el nistagmo va a batir hacia el lado que nosotros giramos la cabeza. Mirar el punto D, la foto D. La foto D, la paciente gira su cabeza a la derecha y al girar la cabeza a la toconias van a derivar hacia adelante, van a ir hacia la parte anterior del canal, generando una excitación y un nistagmo también de tipo derecho, ¿de acuerdo? Normalmente el nistagmo más fuerte en esta maniobra nos va a indicar el lado lesional, ¿de acuerdo? Tal y como nos lo había indicado la flexión de cabeza en el punto B. Bien, inclinamos la cabeza al lado derecho, nistagmo derecho. Inclinamos la cabeza al lado izquierdo, como veis en la E, y tenemos un nistagmo izquierdo. Este cuadro, este algoritmo que veis en imágenes, es el algoritmo que utilizamos para intentar detectar un vértigo de posición de canal lateral de tipo geotrópico. Y estas condiciones se tienen que cumplir en nuestra exploración. Seguimos con el caso clínico que hemos hablado. Este es un señor que nos ha venido, ahora vamos a aplicar en este caso clínico, vamos a aplicar lo que hemos visto en esa diapositiva anterior. Este es un señor que vino hace aproximadamente un par de meses. Es un señor de 58 años que tenía un vértigo muy, muy importante, muy severo. No se podía tumbar en la cama. Llevaba 2 meses sin poder tumbarse porque cada vez que se tumbaba, si lo intentaba, le daba vómito y para él era insufrible, no podía. Llevaba esos 2 meses durmiendo ya no en 45 grados, sino durmiendo casi en sedestación. Estaba muy agotado, había ido a otros profesionales a buscar solución, que le habían intentado maniobras, pero era incapaz de tolerarlas. De hecho, se le propuso incluso hacer una resonancia magnética que no pudo hacer porque no se podía poner en decúbito estricto. Se hicieron radiografías, analíticas, claro, todo estaba bien, porque en realidad era un vértigo posicional. La única
eh, el único inconveniente que tenía este señor era poder tumbarse, poder ponerse en las maniobras, en las posiciones donde nosotros somos capaces de identificar o diagnosticar el problema. Era un señor que tomaba medicación, su peso era vestibular, pero evidentemente, como hemos dicho al principio, la medicación no le hacía ningún efecto. Bien, pues os voy a poner el vídeo, lo vamos a ir viendo, yo os lo voy a ir comentando. Fijaos en el vídeo, sobre todo ese señor, cómo se coge a la mano de nuestro compañero José, porque no puede estar en esa posición, en la posición de tumbado, y le da mucho miedo lo que le vayamos a hacer. Yo aquí, en el primer tiempo del diagnóstico, le hago una flexión de cabeza, habéis visto un nistagmo derecho, bastante intenso. Cuando le pongo en extensión de cabeza, como hemos visto en la diapo del algoritmo, el nistagmo cambia de dirección, va a la izquierda. Fijaos solamente con una extensión ligera de cabeza, cómo si el nistagmo se dispara. Le pongo en posición neutra para que se le calme ese movimiento y el paciente se sienta mejor. Le inclinamos lateralmente la cabeza al lado izquierdo y al inclinar la cabeza al lado izquierdo, como veis, vemos un nistagmo de tipo izquierdo. Si le giramos a la derecha, vemos un nistagmo de tipo derecho. Es decir, es un nistagmo que coincide con la inclinación de la cabeza. Es un nistagmo de tipo geotrópico. Si gira a la derecha la cabeza, el nistagmo bate al suelo, es derecho. Y si gira la cabeza a la izquierda, como ahora, el nistagmo bate izquierdo. Por lo tanto, tengo la certeza de que estoy frente a un vértigo posicional lateral de tipo geotrópico. Aquí la única duda que nos generaba este paciente era bueno, la intensidad del nistagmo. Nos parecía en este vídeo, como veis, nos parece que el izquierdo es un pelín más fuerte que el derecho, pero recordad que cuando le hemos puesto en flexión, hemos visto un nistagmo claramente derecho y eso es lo que nos marca el lado lesional. Fijaos, iniciamos la maniobra, el tiempo uno. El tiempo uno de esta maniobra de reposicionamiento, ya no es de diagnóstico. Extendemos al paciente la cabeza. En el tiempo 2 le giramos a la izquierda. Fijaos al girar a la izquierda cómo ese nistagmo inhibitorio que nos indica que las autoconias salen del canal por la parte posterior se arranca, cabeza lateralizada. El tercer tiempo va a ser una ligera flexión de cabeza hacia adelante, manteniendo la inclinación lateral. Esperamos a que acabe el nistagmo y es algo de lo que hemos hablado antes, el nistagmo-based approach. Es decir, tenemos que respetar los tiempos del nistagmo porque esto nos indica si las piedras se mueven o no se mueven dentro del canal, si los toritos se están moviendo o no. Fijaos el tiempo 3, flexión de cabeza. El paciente es capaz de tolerar la maniobra, cosa que le había sido imposible hasta ahora. Volvemos a ver un nistagmo izquierdo, es decir, un nistagmo inhibitorio. Es un nistagmo que nos confirma que esos otolitos, esos cristales de carbonato cálcico, se están yendo realmente hacia el lugar que nosotros esperamos, que es la parte posterior del canal, cerca de la hendidura donde está el utrículo, que es donde tienen que ir. El paciente, a pesar de tener miedo, nos deja hacer la maniobra. Y el último tiempo de esta maniobra va a ser, siguiendo con la flexión de cabeza que tenía en el lado izquierdo, un ligero movimiento hacia la derecha. Fijaos que aquí el nistagmo que vemos ya no es tan claramente derecho, sino que es ligeramente inferior, muy pequeñito, muy poco sintomático. El paciente se encuentra bien, no se está riendo incluso, hace broma con nosotros. Es decir, no lo está viviendo tan mal como había vivido las situaciones anteriores. Y ahora cuando vemos que ese nistagmo se detiene o ya se calma, vamos a pasar al último punto de esta maniobra, el tiempo número 5, que es devolver al paciente a la posición neutra. Fijaos, devolvemos al paciente a la posición neutra y ahí acaba nuestra maniobra. Le dejamos descansar unos minutos, 2, 3 minutos, y hacemos una recomprobación. Estamos volviendo a recomprobar lo que hemos hecho inicialmente. Hemos visto que antes cuando le extendíamos teníamos un nistagmo muy claro y muy intenso hacia el lado izquierdo. Ahora ya no lo hemos visto.
Una cosa que el paciente antes no nos había permitido era tumbarle al lado izquierdo, eh, y le proponemos tumbarse del lado izquierdo para ver si se puede tumbar. Acepta, le tumbamos y aquí en condiciones de, si tuviera un vértigo posicional, como el que tenía al inicio, tendríamos un nistagmo muy, muy abrupto y muy agudo. En este caso, se tumba sin nistagmo, sin síntoma. Dice que está bien, con su mano nos lo indica. Volvemos a retestar lateralmente hacia el lado derecho, como antes. Aquí ya no vemos nistagmo derecho. Giramos izquierda de nuevo para asegurarnos de que no hay nistagmo izquierdo. Si os fijáis, ya no hay nistagmo izquierdo. Y la prueba definitiva es la flexión máxima de cabeza, el bow test, es decir, llevar la cabeza del paciente a la flexión, que es esta posición máxima de flexión de cabeza. Si os fijáis, no hay nistagmo, no hay síntoma. En una maniobra que no es muy difícil técnicamente, hemos conseguido eliminar un vértigo posicional. Lleva 2 meses sin dejar vivir a este señor. Bueno, eso es un poco la presentación. Si no se ha entendido o si hay dudas, no hay ningún problema, la comentamos, lo vemos. Tenemos poco tiempo, pero al menos quiero que os quedéis con la idea de que tenemos alternativas basadas en la observación del nistagmo que nos permiten tratar casos complejos, casos difíciles, y que realmente son muy incapacitantes para los pacientes. Así que, bueno, yo os animo a que si trabajáis con pacientes con vértigo, os forméis en esta disciplina porque es muy necesaria para los pacientes y que, bueno, sobre todo, seáis capaces, seáis especialistas en entender los nistagmos que se producen durante las maniobras de posición, porque esto es lo que nos va a dar una eficacia muy, muy alta y una resolución de casos muy, muy elevada. Joan, Muy bien, Sergi, muchas gracias. Si quieres puedes dejar de compartir pantalla. sí, claro, perdón. Bueno, muy interesante. Eh, de hecho, muy interesante el punto que comentabas al principio, ¿no? De que no solo es la maniobra de Epley, no solo es la maniobra de Discal Pike, sino que para poder tener una gran formación o una gran especialización en el abordaje del VPPB, pues hace falta mucho más, muchas horas de formación y de experiencia al final. Y bueno, tú eres un gran experto en ese sentido, así que muy interesante escucharte y bueno, y muy, muy interesante el caso clínico. Sé que hay buenos de los oyentes que son alumnos del máster de este año, que no se preocupen, que esto no, no sale en el examen de junio, ¿vale? Ya está todo claro esto. Y Bueno, nada, bueno, Javi, pues nos lo podemos pensar. sí, ¿verdad? Pero el próximo año otra cosa. Y nada, Javi, muchas ¿Me gracias. escucháis? Te, ¿Me te he escucháis presentado bien? antes, espero, sí, Sí. te escuchamos bien ahora, sí, Espera, sí. que no me podía conectar. Sí, Vale. bueno, nada, muchas gracias. Javi también, como decía antes, es un gran experto especialista en rehabilitación vestibular. También forma parte del equipo docente del máster. Y bueno, como vamos un poco más justos de tiempo, pues no me alargo mucho. Javi, muchas gracias una vez más bueno, pues por querer formar parte del webinar también del máster. Y bueno, Javi nos va a hablar un poco pues del abordaje, uno de los abordajes que podemos hacer en el paciente que tiene inestabilidad residual, posmaniobras, y bueno, nos va a hablar un poco de todo esto. Así que Javi, cuando quieras, si quieres compartir pantalla. Sí. ¿La veis ya? Sí, se está cargando, ahora sí. Espérate, a ver, no sé si lo tengo ahí. Vale, ¿la veis bien? Sí. Espera, que yo no veo una cosita por aquí. Bueno, nada, gracias, Iván, por poder participar aquí en este webinar, ¿vale? Y participar en el máster. Y nada, yo voy a explicaros un poquito, después de hacer las maniobras de WPB de algunos pacientes, pues esos pacientes pueden presentar alguna inestabilidad residual o algunos síntomas de inestabilidad, ¿no? Entonces, os quiero poner dos estudios, ¿vale? Uno de Manzari y Kigma, que nos habla un poquito de la inestabilidad residual que se produce después del VPB
explorando un poco la fisiopatología, el tratamiento más allá de las maniobras de UPPB. Y luego otro estudio español de Eduardo Martín y Cristina Baduba, que nos habla un poco de la prevalencia y el manejo del anestesia residual post-VPB. Entonces, antes de nada, tenemos que definir qué es la inestabilidad residual post-VPB. Se ha definido como una inestabilidad o mareo inespecífico en ausencia de vértigo posicional y, evidentemente, que no hay un nistagmus compatible con VPB en aquellos pacientes una vez que hayamos hecho estas maniobras de reposicionamiento o liberatorias. La inestabilidad residual provoca una calidad de vida muy deficiente y resulta incapacitante para la mayoría de los pacientes que lo padecen. Esta inestabilidad residual o mareo en los pacientes ancianos tiene efectos psicológicos y sociales adversos, que incluyen, entre otros, disminución de rendimiento de las actividades de la vida diaria y mayor miedo a las caídas. En el primer estudio que os he dicho, el que no es el español, fijaros que se ha reportado que prácticamente de un 31-61% de los pacientes post-VPB presentaban síntomas de inestabilidad residual. En este estudio consideraban sobre todo esos síntomas que duran desde unos días hasta varias semanas. A diferencia que el estudio español, que fijaros que prácticamente dijeron que se habían encontrado 107 pacientes, es decir, prácticamente un tercio de los pacientes estudiados presentaban un vértigo posicional paroxístico benigno. En este caso, habían estudiado que estos pacientes presentan síntomas a partir de un mes de haber resuelto estas maniobras de VPPB. Entonces, si os podéis fijar, ¿vale? Aquí en este estudio español, ¿vale? La prevalencia y el manejo del VPPB, teníamos 361 pacientes, ¿vale? Habían sido estudiados, de los cuales 107, es decir, un 30%, presentaban una inestabilidad residual. Había una serie de factores de riesgo y si os podéis fijar en esta parte de aquí, los pacientes que tuviesen mayor de 65 años presentaban mayor, ¿vale? Sensación de esa inestabilidad residual. En cambio, los de menores de 65 años, no. ¿De acuerdo? No encontraron muchas diferencias, ¿vale? En cuanto dijéramos el UPB afectara más al canal posterior, al canal horizontal o al canal anterior, ¿sí? La inestabilidad residual, esta, si os fijáis aquí, aumentaba, dijéramos, mucho más en aquellos pacientes que necesitaban más de 2 maniobras, es decir, un 50%. Aquellos que necesitaban solo una maniobra prácticamente no presentaban esta inestabilidad residual. Y esto también se iba asociado a aquellos pacientes con VPB que presentaban, dijéramos, trastornos de ansiedad, ¿vale? O depresión. Esta, dijéramos, inestabilidad residual estaba prácticamente casi en un 50%. Con lo cual, según este estudio, como os podemos decir, los factores de riesgo que pueden permitir esta inestabilidad residual es aquellos pacientes que necesitaban por lo menos más de 2 maniobras para resolver el VPB, aquellos pacientes que tenían algún trastorno depresivo o ansiedad, o los que suben mayores de 65 años. Como os he dicho anteriormente, ¿vale? Estos pacientes fueron valorados aquellos que tenían la inestabilidad que perduran por lo menos un mes después de haber hecho, dijéramos, las maniobras de reposicionamiento. 1 de cada 3, como os he puesto, presentaban esa inestabilidad residual y diferenciaron, sobre todo en este estudio, a aquellos pacientes que tenían una inestabilidad residual que fueron valoradas de forma objetiva en una postografía dinámica computerizada. ¿Sí? Fijaros que aquí, por lo menos en la parte que yo os explicaré en el máster, que yo sobre todo voy a explicar la exploración vestibular y también dijéramos la reeducación vestibular del sillón rotatorio, lo que nos interesa a nosotros como fisioterapeutas es que aquellos pacientes que recibieron una reeducación vestibular, ¿vale? Para esta inestabilidad residual mejoraron de forma subjetiva esos síntomas de inestabilidad residual y también de HI y de forma objetiva también la postografía dinámica computerizada, ¿sí? Entonces, en el otro estudio, ¿vale? Fijaros, añadían un poquito a estos factores de riesgo que podían desarrollar una inestabilidad residual post-VPB, fueron aquellos vértigos posicionales que tardaron mucho en ser tratados, ¿vale? Eso sería uno de los factores de riesgo también. Aquellos pacientes de edad avanzada, como el otro estudio, aquí consideran también el tema del sexo femenino, algunas comorbilidades físicas y psicológicas asociadas a VPB, como os he dicho un poquito antes, pues aquellos pacientes a lo mejor más ansiosos, más con depresión y bajos niveles de vitamina B, especialmente en las mujeres. No voy a entrar un poco en la fisiopatología, pero me parecía interesante comentarla, ¿vale? Sobre todo 2 puntos por la parte que yo voy a explicar.
Decía que un poquito esta fisiopatología de la inestabilidad residual puede ser varios factores, ¿no? Pero en uno de ellos, es decir, la persistencia de algunos restos de otoconias dentro del canal, pero que no tuviese la suficiente fuerza como para defectar lo que es la cúpula, ¿vale? Y que no apareciera ningún histamos. Lo que más me interesa, los que os he puesto en puntos de rojo, ¿vale? Sobre todo para nosotros, la coexistencia, es decir, con este VP que vaya asociado a otros trastornos vestibulares, ya sea un traumatismo craneoencefálico, una hipofunción vestibular unilateral aguda, un Meniere o otras patologías vestibulares o vasculares, perdón. También se hablaron de la fisiopatología podía influenciar aquellos trastornos somáticos, aquellos pacientes que tienen ansiedad y estrés. Se había comprobado que en estos pacientes que se les explicaba bien que tienen un vértigo posicional paroxístico benigno, que es benigno, y le explicaba dijéramos, la fisiopatología, acabarán mejorando esta inestabilidad residual en el tema de la neurociencia. Lo que más nos interesa también, otra de la fisiopatología, es una incompleta compensación vestibular. ¿Qué significa esto? A lo mejor cuando se haya hecho esas maniobras de posicionamiento del VB, el paciente no es capaz de volver a su propio equilibrio por su propio P. De manera que nosotros tenemos que ahí intentar reeducar esas 3 entradas neurosensoriales para que el paciente pueda estar completamente en equilibrio. Luego también comentaron los bajos niveles de vitamina D, ¿vale? Que podría ser una de las causas de fisiopatología. Disfunciones autonómicas, como sobre todo aquellos pacientes de mareo crónico persistente, excluyendo otras causas como la hipotonía ortostática, riesgos vasculares y atrofia cerebral. Y por último, la disfunción de la microarticulación, es decir, la enfermedad de los microvasos que se producen en las personas mayores. Lo que nos va a interesar en nosotros realmente son estos 2 puntos que os he dicho, ¿vale? Como veis, en este estudio nos habla que realmente aquellos pacientes que habían tenido VPB con una inestabilidad residual, que había una coexistencia de estos trastornos vestibulares o una incompleta compensación vestibular, se le debería realizar un programa, ¿vale? O una reeducación vestibular especializada según la exploración que nosotros hayamos hecho, aparte de la exploración del VPPB. ¿Sí? Para ello, para quitar todo esto, ¿vale? Os he querido poner el test más importante para diagnosticar una patología vestibular, que es el Almagy Impulse Test o el Head Impulse Test, que es un test que fue descrito por Almagy en 1968 y nos permite valorar la ganancia de reflejo vestibulocular de todos los canales a una frecuencia de 5 Hz. Es un test totalmente periférico y que consiste, luego os enseñaré un vídeo, consiste en coger al paciente delante tuyo, ¿vale? Le cogéis a través de las orejas o de la cabeza, le decís que los mire nuestro entrecejo y le hacéis un movimiento brusco hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Y si aparece una sacada de recentraje para volver a fijar nuestro entrecejo, es que nos indica que hay una pérdida de ganancia de reflejo vestibulocular que estamos testando, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vamos hacia el lado derecho, estamos testando el canal horizontal derecho. Si vamos hacia el lado izquierdo, estamos testando el canal horizontal izquierdo. No entraré mucho en la fisiología en este aspecto. Y si quisiéramos testar los canales verticales, que no voy a profundizar, tendríamos que poner cada cabeza a 45 grados, ¿vale? En el plano sagital, para que estén estos canales verticales que los podamos estimular. Como podéis ver, este test tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 85%. Fijaros, como podéis ver aquí, en un paciente normal, aparte de VPB, valoráis este hit. En condiciones normales, cuando tú giras la cabeza hacia un lado, el paciente tiene que perfectamente poder fijar nuestra entrecejo o un gumet que le podéis poner vosotros. Si, por ejemplo, hay una lesión del canal horizontal derecho, cuando tú le mueves la cabeza hacia el lado derecho, el paciente no es capaz de fijarme y habrá una sacada de recentraje hacia ese lado. De manera que nos indica que hay una pérdida de función de ese canal horizontal derecho. Fijaros en este vídeo de esta paciente, ¿vale? Primero va un poquito más rápido y luego haré en slow motion. Bueno, fijaros ahora cuando vamos al lado derecho, ¿vale? Si os fijáis, ¡boom! Hay una sacada de recentraje, el paciente no es capaz de fijar, lo que me indica que hay una pérdida de función del canal horizontal derecho. Cuando voy al izquierdo, lo mismo. En este caso, esta paciente tiene una hipofunción de los dos lados. Podría ser que este paciente tenga bebé, le hacéis, dijeros, le valoráis el Almagy y que tenga afectado o no. En este caso tenemos una hipofunción bilateral. Fijaros, en esta paciente, aunque no tiene nada que ver con VPB, es bastante más agudo.
en este caso una paciente que había tenido una neuritis vestibular. El lado izquierdo, fijaros, ahora irá en cámara lenta, en la izquierda no hay nada. Y hacia el lado derecho, fijaros que hay una sacada de recentraje, tanto durante el movimiento, pero como sobre todo al final del movimiento. ¿Vale? En este caso hay una pérdida de función del canal horizontal derecho. Este test se puede hacer de forma cuantificada. Si no recuerdo mal, luego me lo dirá Joan, es el vídeo Head Impulse Test. Os lo van a enseñar el máster, que yo creo que es el DUMAS, y os van a explicar toda la ganancia que tiene cada canal testado, ¿vale? Y os va a dar cómo se valoran las sacadas, las covers y las oversacadas, yo creo. Con lo cual, acabando con este test, vamos a hablar qué es la reeducación vestibular, ¿no? La reeducación vestibular es un tratamiento basado en un programa de ejercicios personalizados e individualizados, siempre dependiendo de la exploración que habéis hecho vosotros, para mí lo considero muy importante, para promover la adaptación y sustitución, es decir, estos son los principios de la reeducación vestibular y la habitación vestibular, con el fin de mejorar la compensación vestibular a ese déficit que presenta el paciente. Luego lo repetiré, pero los objetivos muy generalizados de la reeducación vestibular siempre será mejorar la estabilidad de la imagen en tu retina, mejorar la estabilidad o control postural, mejorar el vértigo o inestabilidad y mejorar las actividades de la vida diaria de ese paciente. La reeducación vestibular tiene como objetivo mejorar la relación funcional entre el oído interno, los ojos, el cerebro, los músculos y los nervios a través de la compensación vestibular, es decir, la plasticidad del sistema nervioso central. Es la capacidad que tiene tu sistema nervioso de compensar ese déficit que se ha producido en este paciente, ¿no? Lo bueno de la reeducación vestibular, que es un método sistemático, ¿vale? En constante evolución, que tú lo puedes evaluar cómo mejora ese paciente y ajustando el uso y la dosis de los 4 objetivos básicos en función de la respuesta del paciente al tratamiento. Lo peor que no podemos hacer es decirle, toma, que cada vez está. Yo creo que esto está pasando menos, antes los otorrinos lo hacían mucho. Toma esta tabla de ejercicios, hazlo en casa, que no es un programa no es un programa, dijéramos, individualizado. El paciente no sabe lo que está haciendo, no, dijéramos, no sabe ni la lesión que tiene. Lo que sí tiene que hacer es un programa de ejercicios personalizados, individualizados, y podéis enviarlo, dijéramos, a casa una tabla de ejercicios en función de las cosas que habéis vosotros encontrado mal. Entonces, como os he dicho anteriormente, ¿vale? Los grandes objetivos de la reeducación vestibular, para mí, ¿vale? Es disminuir y equilibrar esa simetría vestibular, eso lo voy a explicar un momentito de forma rápida, disminuir esa sensación de vertiginosa que tiene ese paciente a nivel cortical, ¿vale? Mejorar la orientación y la selección de la imagen en la retina durante los movimientos cefálicos, mejorar la bipedestación, la verticalidad con la mirada al frente, la orientación dentro del espacio y del entorno, ¿vale? Disminuir la dependencia visual si este paciente presenta, ajustar la reeducación vestibular con el grado y la severidad de la patología, es decir, no es lo mismo un Meniere con evolución vestibular aguda que una migraña vestibular, etc. Y, evidentemente, mejorar la actividad física, prevención de las caídas y la calidad de aspectos sociales, es decir, que el paciente pueda volver dentro de sus actividades de la vida diaria de forma totalmente autónoma. De material de reeducación vestibular hay muchísimos, no voy a profundizar nada, pero bueno, el sillón rotatorio os explico ahí, que es uno de los temas que más me gusta y yo lo voy a explicar en el máster. Está tratamiento optocinético, hay la realidad virtual inmersiva, otros tipos de programas de realidad virtual, programas informáticos para trabajar la vertical visual subjetiva, bueno, para trabajar la terapia visual, muchos. Plataforma con fotografías dinámicas, telequites, colchonetas, bueno, el head pointer, etc, etc. Esto es un poco a nivel visual los tipos de materiales que podéis ver que utilizamos en reeducación vestibular. Entonces, sin profundizar muchos, como os he dicho, yo os voy a explicar de los test rotatorios y el sillón rotatorio, las cosas que más me gustan realmente de la reeducación vestibular. Es una corriente mucho francesa, ¿vale? Entonces, el sillón rotatorio se empezó a utilizar sobre todo con Robert Barani, ¿vale? Es el que empezó a explorar, dijéramos, con el sillón rotatorio, fue premio Nobel de Medicina en 1927. Y, de hecho, está la Sociedad Barani, que es cada 2 años se produce un meeting donde están los mejores otoneurólogos, neurólogos, psicólogos y algún fisioterapeuta y dan un congreso explicando las cosas más nuevas en el apartado vestibular. Y pensar que esto ya se iba utilizando un poco incluso en psicología, el sillón rotatorio, se utilizó incluso en gimnastas deportivas, en algunos pilotos
de, para cinetosis de aviación inglesa, pero no se empezó a utilizar como fines terapéuticos realmente a partir de los finales de los años 70, principios de los 80, y fue nuestro señor Alain Semon que a principios de los 90 estableció, dijéramos, un protocolo de reeducación vestibular con lesión rotatoria. Entonces, el sillón rotatorio, ¿vale? Hay varios test, evidentemente, un test de rotación impulsional de frecuencia muy baja, muy parecido a las pruebas calóricas, los pendulares, ¿vale? Y los test rotatorios de velocidad alta, que os los voy a explicar un momentito, que se valora tres parámetros, pero sobre todo dos, ¿no? Lo que hablábamos, la inhibición del nistagmus, la capacidad que tiene el paciente de fijar una imagen cuando se le produce un estímulo rotatorio, y la vección circular, esa sensación de mareo que le persiste al paciente a nivel cortical, ¿vale? Que se trabajará con los ojos cerrados. Antes de esto, siempre me gusta mucho poner estos dos avioncitos para que entendáis lo que habíamos dicho ahora antes, la asimetría vestibular. Estos dos avioncitos como si fueran los dos nervios vestibulares. En condiciones fisiológicas, estos dos nervios vestibulares envían 100 inputs por segundo hacia los núcleos vestibulares de la información de la cabeza con respecto al cuerpo, ¿vale? En condiciones fisiológicas, cuando tú giras la cabeza a la derecha, se produce la activación de uno y la inhibición de otro, lo que se llama el push and pull, ¿vale? Pero cuando hay una lesión vestibular, ¿vale? Ya sea aguda o crónica, da igual, ese input, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el nervio vestibular izquierdo. Si es forma aguda, pues no envía ninguna información a los núcleos vestibulares. Si es crónica, pues un poquito menos. Eso va a producir una simetría vestibular, ¿vale? A nivel de nuestro córtex y a nivel de los núcleos vestibulares, que va a generar una inestabilidad a ese paciente. Y el objetivo con el sillón rotatorio, ¿vale? Va a ser reeducar, ¿vale? Y reequilibrar esa asimetría vestibular, ¿sí? Entonces, para ello, que no profundizaré mucho, os enseño algún vídeo, ¿no? Que eso es en el máster lo vamos a profundizar mucho más, ¿de acuerdo? Como os he dicho, uno de los objetivos es disminuir y equilibrar esa simetría vestibular y mejorar esa sensación vertiginosa. Vamos a utilizar esos tres parámetros, ¿no? ¿En qué consistirá? Pues bueno, fijaros que este sillón rotatorio tiene un reposacabezas, un reposapiés para eliminar la entrada propioceptiva, ¿vale? Le daremos 3 vueltas al paciente, una vuelta por segundo, prácticamente, ¿de acuerdo? Le damos 3 vueltas en un sentido y en otro. Para valorar la inhibición del nistagmus, lo que haremos es que le damos 3 vueltas con los ojos cerrados, ahora lo veréis, ¿vale? Y cuando pare, le decimos que abra los ojos y que mire una referencia visual más o menos a 1,5 metros de distancia, ¿vale? Y nos tiene que decir cuándo deja de moverse esa referencia visual, en un sentido y en otro, ¿vale? Esa simetría vestibular que se va a producir cuando hay una hipofunción vestibular, la tendremos que reeducar. Y lo mismo haremos con los ojos cerrados, la vección circular. A diferencia del RUE o de instalación de nistagmus, lo que haremos será 3 vueltas, ojos cerrados, y cuando pare el paciente mantendrá los ojos cerrados, ¿vale? Y valoraremos, dijéramos, en un sentido y en otro. Fijaros en este vídeo, ¿vale? Damos 3 vueltas, el paciente está con los ojos cerrados, estamos trabajando la vección circular, cronometramos el tiempo que tarda. Fijaros que el paciente está apoyado con la cabeza, con los pies y lo mismo en el otro sentido. ¿Sí? Bueno, ese es el objetivo, ¿vale? En el sillón rotatorio. Para acabar, no quería acabar pues hablando evidentemente del reflejo vestibulocular, es el reflejo que nos permite estabilizar la imagen en la retina, como lo he dicho, no voy a profundizar en esto, de manera que cuando tú giras la cabeza a la derecha, la imagen queda perfectamente en la retina, girando el ojo hacia la izquierda, los mismos grados de movimiento que hayas movido con tu cabeza. Pero quiero poner siempre este símil, que si el nervio está bien, como os he hecho con el HIT, pues la imagen queda perfectamente en la retina. Y es lo mismo que cuando tú haces una foto, ¿vale? Con tu cámara, con tu iPhone o con tu teléfono, si no te mueves, la imagen queda perfecta. Pero ¿qué pasa? Que cuando, dijéramos, ese reflejo vestibulocular no funciona bien, ¿vale? Pues la imagen se ve borrosa en tu retina y te produce el mareo. Pues lo mismo ocurre cuando tú haces una foto con tu cámara, con tu móvil, que a lo mejor ya un amigo tuyo te mueve y esa imagen queda borrosa. Eso es la sensación que vamos a tener nosotros a nivel, dijéramos, de sensación cortical y a nivel de reflejo vestibulocular. Para ello, pues se tiene que hacer unos ejercicios de selección de la mirada, ¿de acuerdo? No vamos a profundizar, que eso compañeros míos en el máster os va a dar muchos, ¿vale? Pero
según la APTA, la American Physical Therapy Association, ¿vale? Esto decía una guideline, dijéramos, para qué ejercicios había que hacer a los pacientes, ¿vale? Cuando tenían una hipofunción vestibular. Entonces, yo os voy a explicar solo el BOR por uno, realmente, ¿vale? Que es ponéis al paciente, dijéramos, le podéis hacer una referencia visual igual a 1 metro, 1,5 metros, o si no, tu propio dedo, ¿vale? Y vamos a hacer un ejercicio sinusoidal, izquierda-derecha, ¿vale? Fijando todo el rato tu punto como máximo 1 minuto o 2, si puede el paciente. Siempre que pueda ver perfectamente la imagen en la retina, que no se le mueva, ¿de acuerdo? Que no vea la visión borrosa. Ese sería, dijéramos, el target y la velocidad específica y buena para ese paciente. Entonces, este ejercicio, según la APTA, nos decía que para una hipofunción vestibular unilateral aguda y subaguda, se tiene que hacer 3 veces al día, por lo menos durante 12 minutos, de 2 a 3 semanas. Si es una hipofunción vestibular unilateral crónica, se tiene que hacer de 3 a 5 veces al día igual durante 20 minutos, de 4 a 6 semanas. Y en cambio, si es una hipofunción vestibular bilateral, que están afectados los dos lados, ¿vale? Pues se tiene que hacer también de 3 a 5 veces, pero ahí de 20 a 40 minutos aproximadamente y mucho más tiempo, de 5 a 7 semanas. Evidentemente, hay más cosas en la reeducación vestibular, ¿vale? Y habría que hacer algunos ejercicios de estabilización estática y dinámica del equilibrio, ¿vale? Pues en este caso, la APTA nos dice que una hipofunción vestibular unilateral crónica se tiene que hacer 20 minutos al día durante más o menos un mes o 1 mes y medio. Y para bilateral, 20 minutos al menos, por lo menos casi 1 mes y medio o 2 meses. Bueno, para finalizar, que ya acabamos, las conclusiones podemos decir, ¿vale? Es que un enfoque holístico para el tratamiento de VP es clave para obtener resultados exitosos y así reducir el riesgo de la inestabilidad residual o recidida del VPV. Hay una serie de factores de riesgo que permiten que pueda existir una inestabilidad residual mayor de un mes, como os he dicho, personas mayores de 65 años, que se necesiten más de 2 años de VPV, ¿vale? Que tengan a lo mejor asociados trastornos de ansiedad o depresivos. Como no lo había puntualizado antes, pero la inestabilidad residual post-VPV no se puede considerar como una entidad patológica con características propias de momento. Los pacientes que recibieron una reeducación vestibular para inestabilidad post-VPV mejoraron, como os he dicho, de forma subjetiva sus síntomas, tanto de HI también, de la inestabilidad residual, así como la posturografía dinámica computarizada. Y por último, la reeducación vestibular o fisioterapia vestibular es la herramienta de elección para tratar la inestabilidad residual post-VPV, así como cualquier inestabilidad o mareo que presenta el paciente. Pues ya con eso es todo, ¿de acuerdo? Cualquier duda tengáis, yo creo que el máster es muy amplio, muy interesante, con buenos profesionales que os van a dar de todo tipo. Sergio va a hablar de VPV, yo os voy a explicar toda la exploración vestibular, más el tratamiento de síndrome rotatorio y patología, y bueno, el resto de profesionales que os explicarán VGIT, reeducación vestibular, también tratamiento de patología con Nicolás Pérez, etc. Muy Ya bien, está, Javi. ¿de Muchísimas acuerdo? gracias por tu Sí, presentación. Mira, ahora sí, pasa, sí, a si ver cómo quieres va. dejar de compartir pantalla y comparto yo un segundo. Ya está. Muy bien, gracias. Vale, bueno, rápidamente, os queríamos presentar también pues rápidamente el máster. No os vamos a alargar mucho porque la sesión cierra un poco. Aprovecho para comentaros, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede poner en el apartado de preguntas y respuestas y encantados intentaremos responder. Y si se nos acaba el tiempo, pues os podemos contestar vía mail. Bien, comentaros, el máster. Va a empezar la cuarta edición, que pasa súper rápido el tiempo. Y bien, estamos muy contentos de que vaya siguiendo pues adelante. Características más relevantes de nuestro máster es que es de 9 seminarios, es un máster propio pues entre EUSES y la Universidad de Girona, 180 horas en total. Em, el máster nos permite pues, tener un alto grado de especialización. Los exalumnos que estáis escuchando, pues creo que estaréis de acuerdo. Es un máster intenso, no es hacer un curso y me voy a casa. Realmente la idea con la que hemos preparado el máster es pensado para que aquel que se inscriba pues pase las evaluaciones sea capaz pues de valorar con mucha profundidad, mucho detalle y tratar aquel paciente vertiginoso e inestable donde el paciente, pues, el fisioterapeuta, pues pueda tener un papel relevante.
uno de los puntos fuertes pues, del máster es el profesorado nacional e internacional de referencia, como son Sergi y Javi, por ejemplo, pero como algunos otros que veremos después. Tenemos la opción de prácticas opcionales, es decir, hay muchas horas donde el fisioterapeuta, el alumno, pues puede intentar hacer prácticas en algún centro de referencia, tanto a nivel nacional como internacional. Es el único y primer máster que hay en España a nivel de fisioterapia vestibular y a nivel de horas de duración cuenta con prácticamente el doble de las que se imparten en otros países. Uno de nuestros objetivos también pues, ha sido el de que siga un orden coherente seminario tras seminario. Eh, Creemos que es importante pues, seguir un buen orden para que desde el seminario uno, que es donde entra Sergi, se pueda empezar ya a abordar y tratar pacientes vestibulares, principalmente de vértigo posicional. Eh, y la idea es que cada seminario pues, sea muy útil, que como decía, haya un orden coherente y de hecho, cada año hemos hecho algún pequeño cambio que consideramos que ha ido mejorando el máster en ese sentido. Eh, Algunos de los profesores del máster. Nicolás Pérez es un otoneurólogo, actualmente en Madrid, en la Clínica Universidad Navarra de Madrid. Tuvo la medalla de bronce de otorrinolaringología, ha estudiado en Estados Unidos. Es el principal formador de los principales otoneurólogos de España y de otros países, así que es realmente una eminencia. Y él pues se ocupa principalmente de hablar de patología vestibular, ya empieza a hablar también de pruebas vestibulares, como el OVEGIT que comentaba Javier hace un rato, y un poco de la exploración otoneurológica. Entonces, es un ponente con una gran experiencia y mucha formación, y de hecho es de los últimos también ponentes en venir al máster. Como decíamos, tenemos también ponentes internacionales. Aquí, por ejemplo, Javier lo ha mencionado antes. Olivier es un fisioterapeuta francés con un gran bagaje a nivel principalmente de exploración vestibular. Ha formado torrinos en Francia, principalmente en la zona de Lyon. Ha sido pues miembro muy activo del grupo de investigación que ha desarrollado pues, varios instrumentos de exploración vestibular. Es una eminencia desde mi punto de vista internacional a nivel de VGIT y en su interpretación tanto en la valoración como después en el tratamiento. De hecho, vino este fin de semana pasado el máster y fue un auténtico placer escucharlo porque es de los ponentes también que cada vez que se lo escucha, pues siempre se van aprendiendo cosas nuevas y bueno, es un placer que venga también al máster. Cecil también estuvo este fin de semana en el máster, también es fisioterapeuta, es una fisioterapeuta vestibular, especialista en rehabilitación vestibular pediátrica, que a día de hoy pues en España está muy poco desarrollada y pues bueno, es un punto muy interesante porque desde luego hay un hueco en España que nos está cubriendo y que bueno, sería muy interesante pues que cada vez más fisioterapeutas se animen a formarse no solo en fisioterapia vestibular, sino también en fisiovestibular pediátrica, no solo en España, sino también en Francia, donde también faltan muchos profesionales altamente formados. Dominique Gerbolet también es una gran fisioterapeuta conocida, también francesa, de Toulouse. Viene también un fin de semana, todos los seminarios, son 20 horas en total las que viene Dominique. Y bueno, abordamos no solo exploración vestibular desde varios ámbitos, como por ejemplo el paciente de tercera edad, sino también habla de evaluaciones de migraña vestibular, de tratamiento, habla de realidad virtual. Comentar también que en los seminarios, en varios de los seminarios, contamos con equipamiento específico de última generación, que es desde lo que se utiliza más en rehabilitación vestibular y en valoración también, como el VGIT, el videonestamoscopio, la videonestamografía, el VGIT, en fin. Equipamiento muy necesario, pero también necesario tener una gran formación y saber cómo utilizarlo. Dominique, pues, en su seminario contamos también con realidad virtual y posturografía, no solo para su demostración, sino también para la práctica entre alumnos. Aquí os he dejado un resumen bueno, del currículum de cada profesor y un poco también de lo que van a hablar, ¿no? José Ortega
fisioterapeuta español, pero residente en Francia desde hace muchos años. Es también un gran especialista en fisioterapia vestibular. Va a hablar mucho de los ejercicios que utilizamos en rehabilitación vestibular, no solo de cómo realizarlos de forma correcta, yendo mucho al detalle, sino también de la dosis, cuándo utilizarlo. Y él da mucha importancia y de forma muy acertada, desde mi punto de vista, al razonamiento clínico. Así que dedicaremos muchas horas al razonamiento clínico, del porqué de las cosas. Eh, y bueno, al final también lo que hace interesante nuestra profesión y esta especialidad en concreto, pues es saber cuándo utilizar cada cosa que hacemos y que todo tenga un sentido, ¿no? Y José es un gran experto en ese sentido. Hablaremos también de control postural, que no lo he comentado, y de rehabilitación vestibular infantil. También es especialista en rehabilitación vestibular pediátrica y bien, tiene realmente muchas cosas a comentar. Deciros que este año se han abierto las inscripciones un poco antes. Podéis pues, solicitar más información si queréis en la web de EUSES. Hay más información de también todos los seminarios, de los ponentes, del temario de cada uno que damos en el máster. Y si tenéis cualquier duda, ya mucha gente me ha escrito, este es mi correo. Si alguien necesita, pues agendar incluso una reunión, pues lo podemos hacer. Y bueno, comentaros, las plazas son limitadas por orden de inscripción. También para la gente que no hable francés, por supuesto, no hay ningún problema. Tenemos traductores in situ en el seminario y las clases pues son todas en español. Hay un par de evaluaciones, una es en enero, donde se hace un examen teórico de anatomía, fisiología y abordaje del VPPB y un examen práctico también del VPPB. Por otra parte, en junio se hace otro examen que es teórico del resto de los seminarios y se plantea un trabajo final de máster, donde se basa principalmente en una revisión narrativa. Pero la idea del máster es que realmente sea útil para el profesional que decida inscribirse, que permita valorar y tratar cualquier paciente donde el fisioterapeuta puede tener un papel relevante y al final es una especialidad en muchos puntos muy diferente a otras de la fisioterapia, donde debemos tener muy claro cuándo podemos actuar, cuándo no, y sobre todo hacer un trabajo que sea de impacto, que pueda ir de la mano de otorrinos, neurólogos, médicos de cabecera, psicólogos, y para eso pues no queda otra que formarnos de forma, en fin, intensa, por así decirlo, y que nos permita pues desarrollar nuestra práctica clínica con seguridad. Así que, bueno, dejo de compartir. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo. Aprovecho para agradecer a Sergi, a Javi, este minuto que nos queda, porque ellos han contado, pues han querido colaborar siempre con el máster desde el primer año, tanto en formato webinar como en el máster. Cada año han tenido muy buenas críticas por parte de los alumnos y la verdad es que tienen un dominio de su materia espectacular y pienso que es una muy buena entrada al máster porque permite poner las cosas en orden y luego pues ir profundizando en otros aspectos, puesto que la realización vestibular es un campo tan intenso, tan inmenso, por así decirlo, que hace falta muchas horas. Así que muchísimas gracias, Javi y Sergi, y bueno, un placer. Si alguien quiere comentar algo y si no, pues dejaríamos por cerrado este webinar. A ti, Joan. Muy bien. Vale, pues nada, cualquier cosa nos puedes contactar por mail. Gracias a todos por haber asistido. Hemos sido más de 20, en total 70 y pico inscritos. Así que nada, recibiréis también este vídeo por mail, los que os habéis inscrito, y esperamos que hasta pronto. Un saludo y gracias. Hasta luego, Joan. Muy bien.